Muy buenos días, a nombre de la Cónsul General de México en Los Ángeles, la embajadora Marcela Celorio, quiero darles a todos ustedes la bienvenida al Consulado General de México y a este foro informativo sobre los esfuerzos conjuntos de las autoridades del Condado de Los Ángeles en el combate a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Mi nombre es Gilberto Luna, soy el cónsul adscrito aquí en Consulmex Los Ángeles. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañen 4 invitados muy importantes que nos van a compartir cuáles son las acciones que realizan ellos y sus respectivas instituciones para enfrentar el delito de la trata de personas y para brindar asistencia a las víctimas de este flagelo. A mi derecha tenemos a Lidia Carrillo, quien es la coordinadora de servicios para víctimas del programa de asistencia a víctimas de la oficina del Procurador de la Ciudad de Los Ángeles. A su derecha está el detective Mario Gallegos, del Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles, LAPD. Nos acompaña también el detective Joel Andrade, de la Fuerza Especial contra la Trata de Personas de la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Y a su izquierda, Fuji Álvarez, quien es representante legal de la firma de abogados Vivian N. Zawak, que forma parte del Centro de Defensoría del Consulado General de México. A todos ellos, muchas gracias por su presencia esta mañana. Este foro es uno de los muchos eventos que el Consulado General de México en Los Ángeles está realizando esta semana para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esto lo hacemos con el fin de sensibilizar a nuestra comunidad sobre este gravísimo delito y para de esa forma contribuir a la prevención y a la erradicación del mismo. Desafortunadamente, cada año miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes y son víctimas de violaciones a sus derechos humanos y a su dignidad. Por ello, en el año 2013, la Organización de las Naciones Unidas decretó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el fin de crear conciencia sobre este tema, este crimen que afecta realmente prácticamente a todos los países del mundo, y con el fin también de combinar a los gobiernos del mundo a combatirlo. El Gobierno de México, desde luego, tiene el firme compromiso de prevenir, de sancionar y de erradicar este delito, y estamos muy conscientes de que este es un delito de carácter transnacional, por lo cual consideramos que es muy importante la colaboración y la coordinación con autoridades de todos los países. Es por ello que hoy invitamos a este grupo de expertos que representan a instituciones con las cuales el Consulado General de México tiene una excelente relación de colaboración. Si me permiten, les voy a pedir a cada uno de nuestros invitados que nos comparta cuáles son los esfuerzos que realizan ellos y sus respectivas instituciones para combatir la trata de personas y qué servicios ofrecen sus instituciones a las víctimas de este delito. Voy a darle en primer lugar la palabra al detective Joel Andrade, de la Oficina del Sheriff de Los Ángeles. Gracias, buenos días. Me perdona si mi español no es tan bueno, pero lo vamos a hacer. Yo soy un investigador que trabaja para el Departamento de Los Ángeles del Sheriff de la OASI, y estamos en nuestro equipo tenemos investigadores de diferentes departamentos. Por ejemplo, tenemos un investigador que es del Departamento de la Policía de Los Ángeles, o cuando hay casos que alguien va a entrar al país o alguien tiene que irse al país, con su asistencia de ella podemos hacer todo más rápido. También tenemos otros investigadores que son de otros departamentos, no nomás los de nosotros del Sheriff's Department. Nosotros investigamos casos del tráfico de humanos, el respeto en sexo y también en la mano de obra. Cada detective tiene sus casos que investigan, pero todos como un equipo nos ayudamos cuando tenemos que hacer operaciones, y nosotros hacemos muchas operaciones clandestinas. O sea, que yo no me voy al trabajo en uniforme. Yo me visto normalmente, mis compañeros también, porque en muchos casos tenemos que trabajar en unas operaciones donde no tenemos que dar el uniforme, porque en veces no se va a poder hacer la operación. Por ejemplo, si con el respeto de una menor de edad que le están traficando y que esté en redes sociales, que la estén haciendo que tenga sexo con personas, nosotros la vamos a contactar porque sabemos que la tenemos que rescatar.
tenemos que dar servicios y tal vez a lo mejor tiene que necesitar servicios médicos. Y por ejemplo, si fuéramos en uniforme no nos va a contestar. Y muchas veces la persona que lo está teniendo haciendo estas cosas, él es que está controlando el account de la red social. Entonces nosotros así como con operaciones clandestinas es cuando hablamos con ella, nos ponemos de acuerdo en una cita y entonces cuando ella llega con nosotros llegamos con ellos, es cuando la rescatamos. Y ya que la rescatamos, la entrevistamos y tal vez nos vamos a poner a ver si podemos encontrar a la persona que la está haciendo hacer estas cosas. Por ejemplo, ahorita muchas de las muchachas y los muchachos, los traficantes la están contactando por las redes sociales. En Instagram, en Facebook, como yo le recomiendo como padre que a sus hijos los cuide mucho, porque por ahí un traficante de ahí los va a encontrar y se va a hacer sus amigos, les va a preguntar cosas, si cosas en la casa están mal, por ejemplo, si son víctimas de abuso sexual, ellos van a usar eso contra esa menor. Okay. ¿Qué más? Ya después que encontramos esta menor de edad, le vamos a dar servicios. Nosotros vamos a entrevistar, pero en muchos casos nuestras investigaciones son mucho con las redes sociales, porque ahí se comunican todos, y también con los teléfonos. Eso es muy importante para nosotros. Una pregunta, ¿esas operaciones especiales que realizan ustedes son a raíz de denuncias o son a raíz de sí, son raíces que hacen? Ya, son raíces de denuncias. Ya casi como de los tiempos que a las muchachas las ponían en la calle, sí, todo eso ocurre mucho, pero a las menores de edad, en mi experiencia, las ponen en advertisements, en la internet, y tú tienes que mandar un mensaje, así se comunican, no te van a llegar y te van a querer hacer FaceTime, te van a querer muchas cosas porque ellos ya saben que nosotros lo estamos buscando. Sí, correcto. Y ustedes trabajan con los dos tipos de trata que existen, ¿no? La trata laboral y la trata en materia sexual. Sí, de laboral también trabajamos esos casos también. Y muchos de esos casos, para dar un ejemplo simple, es una persona contrata a una persona que es un contratista independiente que le haga un trabajo. Y por ejemplo, algo ocurre que el trabajo se hace y nunca le pagan. Esos casos vienen para nosotros también y nosotros investigamos esos casos. Correcto. No sé, Lidia Carrillo, coordinadora de servicios para víctimas de la oficina del procurador, no sé si tuviera un comentario. Sí, mi comentario sería que las víctimas de cualquier crimen, especialmente de este tipo de abuso, nosotros les ayudamos, hacemos la solicitud de asistencia de víctimas de crimen y nosotros lo que enfocamos es ayudarles con tratamiento, sea terapia, si necesitan ayuda médica, cubrimos esos costos, pero muy importante el apoyo a las víctimas y a la familia, acompañarlos a corte si necesitan ir a corte y a veces contestar preguntas que pues no saben con quién acudir. Es bueno orientarlos en esas cosas para que puedan tener la información y si necesitan contactar a otras personas podemos nosotros ayudar en ese aspecto, sea con un detective oficial y ese tipo de cosas, pero estamos aquí para ayudar a las víctimas del crimen y a la familia. Correcto. ¿Y ustedes reaccionan únicamente después de que ya intervino el sheriff o de que ya intervino la policía o pueden ustedes recibir denuncias directamente? Lo que nosotros podemos hacer, no necesitamos necesariamente que vengan de los sheriffs o los oficiales. A veces hay terapistas que nos pueden mandar a víctimas y basado a su asesoramiento podemos ayudarles en ese aspecto. ¿Cómo definiría el delito de la trata de personas? O sea, ¿cuál sería la definición exacta para que nuestra audiencia entienda exactamente de qué estamos hablando? ¿Cómo definiríamos la trata de personas laboral o la trata de personas en materia sexual? ¿Cuál sería el elemento que define a ese delito? A una persona que es forzada a hacer algo contra su voluntad. No importa si son amenazados, si son golpeados, con que sean amenazados a hacer una cosa contra su voluntad es suficiente. Correcto. Detective Gallegos.
por parte del Departamento de Policía, cuáles son los servicios que ofrecen y cómo enfrentan ustedes este delito. Bueno, nuestro departamento es muy grande, tenemos el lujo de tener 21 diferentes estaciones de policía, y dentro de cada estación tenemos un grupo que está asignado a nomás trabajar vicios, y dentro de los vicios trabajamos las investigaciones de la trata de las personas, laboral y también sexo comercial. Colaboramos con el Departamento de Servicios de Niños y Familias. Son muy buenos, ¿cómo puedo decir? Colaboramos con ellos. ¿Okay? Y también colaboramos con el Departamento de Libertad Condicional, el Probation. Trabajamos con ellos cuando damos servicios a nuestras víctimas y durante nuestras investigaciones. Y también trabajamos con 3 grupos ahorita que son grupos de abogacía. Se conocen como Journey Out. Tienen el nombre también, otro grupo se llama Saving Innocence y otro grupo que se llama Zoe International. Son grupos de abogacía que vienen y trabajan con nosotros, con las otras agencias, y les proveemos muchos recursos a nuestras víctimas y las familias. En la ciudad de Los Ángeles tenemos 3 áreas grandes donde donde la actividad del sexo comercial se va a mirar. Se va a encontrar en la calle Western. La calle Western corre desde Hollywood hasta el sur de Los Ángeles. También tenemos una calle que es muy conocida, internacional también. Se llama la calle Figueroa. La calle Figueroa, mucha de nuestra actividad del trabajo del sexo comercial se va a encontrar en la Figueroa, en el sur de Los Ángeles. Tenemos otra avenida muy grande también que se llama la Sepúlveda, y esa calle, esa boulevard, se puede encontrar en el Valle de San Fernando. Esas son las 3 áreas donde miramos nuestra actividad, donde tenemos nuestros trabajadores comerciales de sexo caminando en la calle, diferentes horas del día, y nuestras investigaciones salen mucho de esas áreas. Comienzan en esas áreas. Tenemos hoteles, tenemos los trabajadores, y también tenemos los clientes sexuales también, que ellos están entrando a las áreas para pues comunicarse, hacer contacto con los trabajadores, y ahí son las 3 áreas donde tenemos muchos de nuestros problemas. Correcto. ¿Y ustedes entonces hacen investigaciones frecuentes, rondas regulares en esos lugares, o únicamente reaccionan a denuncias del público? No, somos proactivos. Tenemos 2 modos. Recibimos llamadas de la comunidad. Las personas entran a nuestras estaciones. Las personas o las víctimas se presentan a sus trabajadores sociales también y quieren hacer una declaración. Y el otro modo, nosotros tenemos muchas operaciones clandestinas, más en el sur de Los Ángeles, más en la Sepúlveda, en el Valle. Y durante esas operaciones estamos tratando de rescatar menores de edad. También tratamos de rescatar adultos, usualmente son mujeres. Y en el sur de Los Ángeles ahorita, durante el verano, se puede decir que estamos teniendo operaciones cada día, 7 días a la semana. 7 días a la semana, de diferentes horas. Todos están asignadas al rescate de nuestras víctimas y buscando a nuestros traficantes. Y en el tema de las trabajadoras sexuales, ¿se puede considerar que todos los trabajadores de comercio sexual son víctimas de trata, o hay alguna diferenciación? Bueno, legalmente el acto de prostitución en California es ilegal. Un adulto o adulta que está iniciando o está metido en ese tipo de trabajo es ilegal, ¿okay? Pero también sabemos que dentro de este mundo de traficantes y de trabajadores sexuales hay mucha manipulación que ocurre, mucha violencia que ocurre, mucha coerción que ocurre. Esas personas están bajo el control de sus traficantes.
So, no se puede decir que ellos yo en mi experiencia de lo que he visto, tengo 6 años haciendo este trabajo y trabajando con esas víctimas, están tan manipuladas que ellos piensan que ellos están en control de esto. Cuando ellas usualmente son mujeres, están siendo controladas por sus traficantes. Correcto. En el caso de menores de edad, automáticamente se considera que son víctimas de trata, ¿no? Porque un menor de edad no puede consentir al comercio sexual, me imagino, ¿no? Sí. Correcto. En el caso de adultos, entonces, solo si hay fuerza, si hay coerción, si hay amenazas, entonces ya se tipifica como, no sé, Lidia, se tipifica eso ya como trata, o cuál sería la diferenciación entre uno y otro. ¿Cómo identificar esos casos? ¿Cómo denunciar esos casos? Sí, para la denuncia es la persona, como él indica, tiene que venir de una manera u otra. Alguien entra a la estación, hace un reporte, alguien va a la calle, hace un reporte, o entra por referencia a alguna identidad que los identificó de esa manera. Cuando son identificados de esa manera, todos hacemos una entrevista con la persona para ver si caen en ese crimen, para que les podamos ayudar y les podamos dar recursos para que puedan salir de esa situación. Correcto. ¿Y los tiene el sheriff, tiene identificadas algunas zonas en el condado de Los Ángeles que son particularmente difíciles para ese tema? Como, por ejemplo, como dijo el detective Gallegos, esas áreas que él mencionó son áreas que nuestras investigaciones también llegan. También hay otra en el este del condado de Los Ángeles, en Pomona, y también esa área también es muy... hay muchos casos que están en esa área y se puede mirar las personas que están trabajando sexo comercial allá. Correcto. En materia de trata laboral, ¿qué tipo de denuncias, qué tipo de industrias están ustedes identificando como que son las industrias que tienen más este tipo de delitos? En los casos que yo he visto es así, por ejemplo, la construcción y también mucho ha mirado la limpieza de las casas, los contratistas independientes que están limpiando casas. Estos son los casos que yo he mirado más. Correcto, sí. Departamento de Policía, en materia laboral, ¿tienen ustedes injerencia también para este tipo de casos? Sí, hemos visto sus casos. Usualmente miramos casos cuando las víctimas son de etnicidad, son ¿cómo se puede decir? Coreanos. También hemos visto víctimas que son hispanos, pero es muy triste porque es un crimen que no es reportado mucho. La comunidad, la víctima, el víctima no entiende que él o ella es víctima de un crimen, porque yo creo que son manipulados, un poco ignorantes de lo que ellos están viviendo, y yo creo que vienen de países donde es posible que sus vidas en ese país son muy difíciles, y vienen acá y comparan sus vidas y aceptan ese modo de vida aquí, y no están entendiendo que son víctimas de un crimen. Exactamente, no se autoidentifican como víctimas de crimen porque no están conscientes de cuáles son los elementos entonces, sí, en términos de la coerción, de la manipulación, de la amenaza, ¿no? que están sufriendo. Y también lo que nosotros tratamos de explicar a la comunidad es que como oficiales nosotros estamos aquí pues para ayudar, para investigar y para pues tratar de explicar a la comunidad que estos son los elementos de este crimen y que deberían declarar. Una de las vulnerabilidades que encontramos nosotros en el Consulado General de México para este tipo de víctimas es el tema migratorio. En ese sentido yo quisiera darle la palabra a Fuji Álvarez. Antes de darle la palabra ciertamente a Fuji Álvarez, quisiera comentar que el Consulado General de México en Los Ángeles, al igual que todos los consulados de México en el mundo, y particularmente los 50 consulados de México en los Estados Unidos, cuenta con un departamento de protección con gente muy capaz, con gente con mucha experiencia, que se encarga de brindar asistencia y protección consular a las y los mexicanos que viven y que trabajan en el condado de Los Ángeles, y desde luego obviamente a las víctimas de trata de personas.
Nuestro Departamento de Protección tiene dos recursos particulares para atender a este tipo de víctimas. El primero de ellos es nuestra ventanilla de atención integral para la mujer, la cual ofrece servicios para mujeres y desde luego para hombres también que son víctimas de trata, ya sean terapias psicológicas, canalización a albergues, canalización a agencias especializadas, apoyo en la obtención de documentos de identificación para obtener servicios de apoyo o incluso ayudas económicas para artículos de primera necesidad. Nuestro Departamento de Protección cuenta con un protocolo de atención para víctimas de trata que implica la detección y desde luego la atención de las necesidades más urgentes de las víctimas de este delito, y también implica la activación. Nuestro Departamento de Protección se coordina, activa sus mecanismos de coordinación con agencias como la Oficina del Sheriff, como el Departamento de Policía, como la Oficina del Procurador de la Ciudad o del Procurador de Distrito o del Procurador Federal. Finalmente una coordinación con todas las agencias involucradas en este tema, y también desde luego la coordinación muy importante, porque descansamos mucho en ellos, con organizaciones no gubernamentales, agencias como CAST o como Polaris Project, que son muy importantes en este tema y que representan un gran apoyo para el Consulado de México, ¿no? El segundo recurso con el que contamos es nuestro Centro de Defensoría, donde se ofrecen orientación legal gratuita a todas las personas de origen mexicano, así como servicios de representación en materia migratoria, civil, penal, familiar, laboral, administrativa, etc. Es en este centro en donde colabora Fuji Álvarez, quien es la representante legal de la firma de abogados Vivian Schwartz, y a quien ahora sí le doy la palabra para que nos explique un poco cuál es el contexto de la atención a las víctimas que damos aquí en el Consulado, que da el Centro de Defensoría, particularmente en el tema migratorio, que es la principal vulnerabilidad que encontramos entre nuestros connacionales. Gracias, cónsul, gracias por la invitación a participar en este foro, que es muy importante darle a conocer a la comunidad los servicios que el Consulado mexicano les ofrece a todos los connacionales que viven en el exterior. Como lo mencionó el cónsul, soy parte del Centro de Defensoría. Las entrevistas o las asesorías son completamente gratis y pueden venir de lunes a viernes en ciertos horarios y les atendemos. Mi trabajo en este caso es identificar qué personas son o tienen un caso vulnerable o se pueden beneficiar para una visa o un alivio migratorio. Usualmente cuando ya identificamos el caso y que esta persona es víctima o se puede beneficiar, nosotros solicitamos al programa PALE, que tiene el consulado también dentro del Centro de Defensoría, y el programa PALE nos paga a nosotros nuestros honorarios para que podamos ayudar a estas personas y que ellas puedan tener la representación. Ya una vez identificando a la víctima, nosotros como abogados, como oficina de abogados, contactamos ya a las autoridades que son las indicadas para que nos certifiquen o verifiquen que esta persona sí entra en la categoría de una víctima. Y ya teniendo nosotros la certificación es cuando continuamos con el Departamento de Inmigración para poder solicitar la visa T o para las personas que se puedan beneficiar y sus familiares también. Correcto, este es un tema muy importante. Encontramos obviamente que las víctimas de trata hay una gran diferencia en términos de una simetría de poder, ¿no?, entre el tratante y la víctima, definitivamente, y esta simetría está en función de la vulnerabilidad autopercibida por la víctima. La víctima está en un país extraño, la víctima no habla el idioma, no tiene dinero, necesita trabajo y peor aún está en una condición migratoria indocumentada y siente que eso la hace muy vulnerable. Ese es un tema fundamental para nosotros. En ese sentido, ¿cómo la oficina del sheriff, el departamento de policía, la fiscalía, cómo manejan ustedes el tema del estatus migratorio de las personas? ¿Es importante en el trato del tema de este delito? Bueno, yo cuando hablo con víctimas les explico que es una víctima. Y más bien, si esa persona no habla inglés, encontrar una persona que hable su idioma y decirle que nosotros no vamos a contactar la oficina de inmigración, que no se va a meter en problemas con inmigración, queremos dar a entender que ellos son víctimas, le vamos a asistir. Y una de las cosas que hacemos es servicios de organizaciones que nosotros
sabemos, y yo sé que Mario dijo de unas de esas que usan ellos, también nosotros los usamos, y también de estar en contacto con esa persona durante el caso. O sea, no es la primera vez, que es la última vez que vas a hablar con ellos, que le hables como cada 2 semanas, cada semana, depende de la persona, para estar en contacto con ellos y decirles que no, a nadie les va a pasar con la migración en este país. Correcto. ¿Cuál es su experiencia con el tema migratorio? Bueno, este tema nuestras víctimas, es muy difícil para ellos enfrentarse a nosotros y declarar, porque ellos temen que su situación de migración va a ser nuestra concentración. Y en actualidad, y es algo que nosotros no nos importa, no es parte de nuestra investigación. Sí lo vamos a documentar porque es parte del caso. Cuando hablemos con el fiscal para presentar el caso de la víctima, vamos a tener que decir: esta persona nació aquí, tuvo que viajar de este punto a este punto, y entró al país a este punto, se comunicó con el traficante a este punto. Para nosotros tenemos que documentar eso, porque eso es parte del caso. Nosotros no nos enfocamos en qué es la posición, o si tienen ciudadanía, o si están aquí legalmente. Eso es algo que de veras no nos enfocamos en. Como Detective Andrade dijo, nos enfocamos en que esta persona es víctima. Tenemos que enfocarnos en los elementos del crimen. Nosotros nos enfocamos en buscando la evidencia para poder presentar un caso al fiscal, y al mismo tiempo nosotros estamos tratando de mantener una relación con la víctima, y esa relación tiene que ser una relación basada en honestidad, en confianza, en comunicación. Porque imagínense una persona que viene desde Honduras o El Salvador, viaja hasta acá. Hay países donde las personas, la comunidad no tiene mucha confianza en la policía en esas áreas, mucha corrupción. Cuando llegan aquí, yo creo que empiezan a mirar a los oficiales aquí en ese mismo nivel. Y es algo muy difícil para nosotros, para ganar la confianza de esas víctimas. Y para acabar, la condición a nosotros no nos importa si estás aquí legalmente o no. Nosotros estamos enfocados en el caso de esa persona. Si son víctimas, les vamos a traer todos los recursos que tenemos en esta ciudad, en el condado, y los vamos a tratar como se deberían de ser tratados. Ustedes absolutamente no dan aviso al Servicio de Migración, las autoridades migratorias, cuando identifican estos casos. No. No hay una intervención de las autoridades migratorias en estos casos. Correcto. Nosotros encontramos que buena parte de las víctimas de trata laboral están en el área de California, en las zonas agrícolas del estado de California, porque, según algunos estudios, el 70% de los casos de trata laboral están en el sector agrícola, y de ese 70%, un 75% de las víctimas son de origen mexicano. Entonces, consulados que están en zonas rurales, consulados de México que están en zonas rurales de California, tenemos 10 consulados mexicanos en California, obviamente tienen bastantes casos. Aquí en Los Ángeles los casos obviamente laborales son menores en términos de la falta de centros agrícolas en el condado de Los Ángeles. Pero Lidia, ¿qué tan importante es la participación, o qué tan relevante es la participación de víctimas mexicanas o latinas en general en este delito como víctimas vis-a-vis otras comunidades? Es decir, ¿qué porcentaje de las víctimas que ustedes identifican serán de origen latino? Si voy a dar un número, sería muy grande. Yo trabajo específicamente en la estación Rampart, y
por lo menos 75% de mis casos son de personas que no hablan inglés y vienen de muchos orígenes, como el Índico, El Salvador, Guatemala, México, pero yo puedo decir que por lo menos 50% vienen de México. Y es muy importante repetir y volver a indicar a todos que sepan que no discriminamos porque basado al estatus inmigratorio, eso no tiene relevancia para cuando nosotros estamos para ayudar a las víctimas de crimen, víctimas y familia. No estamos aquí para juzgar, simplemente estamos para ayudar. Correcto. Y Fuji, ¿qué porcentaje de bateo tenemos? ¿Qué tan exitosos hemos sido con estos casos de víctimas de trata en la consecución de sus visas T? La visa T no hay muchos casos de visas T. Correcto. Porque como lo mencionamos anteriormente, a veces las personas tienen miedo de denunciar, y porque piensan que llegaron a este país y porque la persona que los trajo los ponía a trabajar y tienen que pagar con su trabajo, entonces ellos piensan que están pagando una deuda y no piensan que están siendo víctimas. Entonces no hay mucho en lo que es visas T, pero para que se pueda, quien tiene el poder de determinar o si esta persona puede calificar para la visa T son las agencias, las autoridades como el sheriff, los detectives o el abogado de la ciudad, que es el que nos tiene que firmar la certificación para decir si existió el crimen, si es víctima y tiene derecho a su estatus de visa T. Este proceso dura, la policía tengo entendido que tiene como 120 días para determinar y darnos una respuesta para si esta persona es elegible para la visa T. Una vez ya dándonos la certificación, lo mandamos con inmigración. Inmigración se dura como 21 meses para que ellos puedan aprobar la visa T. Y les da un estatus de 4 años para que ellos puedan estar aquí como visa T y colaborar con las autoridades para las investigaciones. Pero dentro de los 4 años, si ellos siguen con residencia continua dentro de Estados Unidos, tienen también el derecho a solicitar ya su residencia legal. Pues estamos diciendo que nuestra comunidad a veces acepta estas condiciones injustas de violación de sus derechos por su condición migratoria, pensando que son vulnerables por ser indocumentados. Pero podríamos decir, sería un mensaje adecuado decir, al contrario, si eres víctima de este delito y eres indocumentado, puedes incluso arreglar tu situación migratoria si se comprueba que fuiste víctima. Exacto. La recomendación para la comunidad es que primero, cuando se sientan ellos que están haciendo algo en contra de su voluntad, que está contra su integridad como persona, que busquen, que se acerquen en este caso al consulado mexicano. Aquí estamos nosotros para escuchar. Posiblemente no puedan agarrar una visa, pero hay otros servicios con los que se pueden beneficiar. Nosotros aquí estamos para apoyarlos, escucharlos y buscar y darles lo mejor que podemos para que ellos puedan superar esa situación. También cabe mencionar que no solamente una persona extraña puede ser el agresor, también puede ser un cónyuge que pone a esta persona a trabajar como prostituta. Y muchas veces piensan, oh, es mi esposo, tengo que obedecer. Entonces son muchos factores que hay que pensar. O también existe lo que es la explotación laboral, que se los traen con sus visas, dicen en Estados Unidos te vamos a llevar, vas a tener una casita, te vamos a pagar tanto. Las personas se ilusionan, se vienen con su visa. Una vez entrando a Estados Unidos, les recogen sus pasaportes, sus visas, los llevan a containers, como a casas así donde los hacen trabajar en ciertos horarios que no fueron un acuerdo que ellos tuvieron, y les limitan la comida, les limitan, ya no les pagan los que le ofrecieron, y los ponen, aparte de que están trabajando para lo que ellos trajeron, los ponen como a trabajar en su casa, a cocinar para otras personas. Entonces y la gente tiene miedo porque, oh, tiene mi visa, ¿y qué pasa si me voy a perder esa visa? No, si usted está en una situación así, busque a las autoridades, denuncie, porque se puede beneficiar. O sea, deja de ser
víctima y viene y se agarra un beneficio con la T-Visa. Correcto, es decir, al denunciar no necesariamente se expone a una deportación, sino al contrario, al denunciar puede obtener un beneficio migratorio. Sí. La T-Visa fue un acuerdo que hizo el Congreso en octubre del 2000, que es precisamente para proteger a estas personas que son traídas con engaños a este país. Correcto. Y como lo mencionábamos también, no es solamente hombres o mujeres, o también no es solamente a las personas indocumentadas. La trata de personas afecta también a personas que no son indocumentadas. Entonces, media veces yo les digo, si están haciendo algo en contra de su voluntad, denuncien, busquen ayuda, edúquense. Si usted mira algo, llame, reporte. Si usted mira que el vecino tiene actividades no normales. Correcto. ¿Y el departamento de policía, la oficina del sheriff, qué tan dispuestos están a dar estas certificaciones? ¿Qué requisitos se tienen que cumplir? Entendemos que obviamente la persona tiene que colaborar en la investigación. ¿Cuál sería la recomendación en ese sentido? Lo que acaba de decir es lo mejor para mí y para mis casos, que la persona, la víctima, hable conmigo, que nos diga todo lo que está ocurriendo, porque así ha habido casos donde la persona ya se va o nunca nos habla. Y por eso a mí me gusta en mis casos tener esta relación con mis víctimas, que de darle mi número, si necesitan algo, que me manden hasta un mensaje, un text message, o que me hablen por teléfono. Eso va mucho en el caso que la persona quiera ser víctima, porque a veces no sé si se asustan o se van a otro lugar, pero para mí tener una víctima que quiera ser víctima es muy importante, porque cuando vamos a la corte, si vamos a la corte cuando comience el juicio con la persona que arrestamos, eso es muy importante. Correcto. Don Mario, el LAPD, ¿cuál sería la...? Sí, pues en nuestros casos miramos muchas víctimas están buscando o les puede ayudar su situación, entrar en el proceso del T-Visa, también tenemos un U-Visa. Y si usted mira esas formas, parte de lo que requiere el Departamento de Policía es cooperación. Cooperación no nomás es entrar a la estación y declarar. Cooperación requiere también que durante la investigación la persona se mantenga en contacto con el investigador, que trate de ayudar en declarar o encontrar más evidencia, porque también nosotros tenemos que probar que este crimen ocurrió, porque muchas veces la gente se presenta y dice, oh, en 2005 aquí en la calle 6 y Alvarado me robaron, pero ahora estamos en 2022, pasaron 6 años y nadie dijo nada. También nos pone en una situación muy difícil, porque ahora nos están dando una situación o un ejemplo, una situación que pasó, ahora la tenemos que comprobar. Y eso también, la persona tiene la responsabilidad de comprobar nosotros que eso pasó, y también nosotros como investigadores tenemos que trabajar con ellos para probar que esto pasó. Así tenemos una investigación que es válida. Porque si hay gente en la calle que anda victimizando a la gente, los tenemos que arrestar. Esa colaboración, la cooperación de la víctima es muy importante, y así podemos ayudarles en el proceso del T-Visa. Correcto. Entonces, si la persona denuncia, si colabora con las autoridades, se da información, si acude al Consulado de México, puede obtener una certificación para arreglar su situación migratoria. Sí. Y puede obtener asesoría legal gratuita en el Consulado de México para poder arreglar papeles en caso de que sea víctima de este delito. Yo quisiera concluir con ya Fuji inició con una serie de recomendaciones para la gente. Yo quisiera pedirle a nuestros otros ponentes que nos dieran recomendaciones para prevenir este delito. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad, o qué recomendaciones le harían ustedes en su experiencia a nuestra comunidad para evitar que ellos o que algunos de sus familiares o amigos sean víctimas del delito de trata, de explotación sexual o laboral? ¿Cuál sería esa recomendación para la gente? Para identificar los casos, para sugerirles líneas de acción y para evitar que sigan siendo víctimas de este delito.
Lidia. Yo diría, como han dicho, hablar con alguien. Si tienen preguntas o no están seguros, pueden ir a una estación y hablar con alguien. Ahí estamos disponibles para hablar con la comunidad y posiblemente orientarlos en lo que es y no es. Correcto. Bueno, con el tema del T-Visa, por favor le pido a las comunidades que busquen y hablen con la gente o sus personas aquí del consulado, porque muchas veces nuestras víctimas han ido y se han sentado con un abogado, y a veces los abogados no le están dando la información que es propia o que es necesaria. Miro que estas víctimas están pagando mucho dinero a abogados que no están procesando este papeleo en el modo donde se debe hacer. Para el tema de trata de personas, especialmente con human trafficking, con la área del sexo comercial, lo que le digo a los papás, especialmente que miren muy cerca a las personas con quien sus hijos o hijas están hablando en sus teléfonos, en sus social media, que investiguen mucho a quién están hablando, porque nuestros traficantes, ellos están trabajando 24 horas al día. Ellos están buscando sus víctimas todo el día, toda la noche. Y si nuestros hijos no están bien entrenados en qué mirar, con quién no hablar, van a caer víctimas. En la área del laboral, si va y hable con personas de su comunidad, venga a nuestras estaciones, preséntenos su situación, díganos cómo le dieron el trabajo, cómo le están pagando, quién le está pagando, cómo está viviendo, y nosotros le podemos explicar a la persona que en esa situación está bien, o podemos ir a investigar nosotros también. Pero nomás me gustaría que la comunidad nos buscaría más, porque tenemos los recursos. Correcto. Bueno. Para mí también lo que dijo el detective Gallegos, que cuiden mucho de sus hijos, porque estos traficantes trabajan 24 horas al día, y es muy triste mirar eso. Jovencitos así de 13, 14 años que están trabajando en este tipo de sexo comercial, y también como para la mano de obra tienen que hablar con nosotros, tienen que decir, porque si ahora te ocurre hoy a ti, mañana le va a ocurrir a tu vecino, y eso es algo que también nos va a ayudar a nosotros en el caso. Si una persona nos dice que esta persona es sospechosa, nos está haciendo eso, nos hizo esto, y nomás tenemos una persona, okay, tenemos que nosotros investigar eso. Pero si tenemos como 4, 5, 6, 10 personas que nos están diciendo lo mismo y no se conocen, eso es bueno para el caso. Correcto. Fujin, una recomendación final para nuestra comunidad. Claro que sí. Primero, que para la comunidad mexicana, pues que se acerque al consulado mexicano, que venga hasta el departamento de protección. Dentro del departamento de protección estamos los del centro de defensoría. Podemos, como lo mencioné al principio, si la persona es elegible, entonces ya el consulado mexicano a través del PALE nos puede pagar a nosotros. Las personas no nos tienen que pagar nada. La representación legal para la víctima es gratuita. Entonces que vengan en cuestión de también que se eduquen en relación a cuando van a viajar a otro país sobre cuáles son los derechos, que informen a sus familiares, vamos a estar en este lugar, en caso de que de repente desaparecen y no los encuentran, que sus familiares puedan contactar también a las autoridades y decir, bueno, se llevaron a mi hermano, tengo un mes de no saber de él, se iba a ir a trabajar con esta compañía, o el novio se llevó a mi hermana, se prometió casar con ella y ahora está desaparecida. Entonces que busque a las autoridades. Para mí eso es lo más importante, es que se eduquen en relación al país a donde van a viajar, cuáles son sus derechos, cuáles son las leyes, y que siempre tengan un contacto para que esta persona pueda contactar a nosotros
o a las autoridades. Bien, pues muchas gracias a todos nuestros invitados por su participación en esta sesión informativa y a todos los que nos acompañaron de manera virtual. Esperamos que la información haya sido de utilidad para todas y para todos. Muchas gracias.